El siguiente video carece de imágenes o representaciones visuales. Para su disfrute, se le recomienda usar audífonos. Y recuerde, aquel que trabajador fue, entenderá la frustración de millones. Entre el calor y el ruido de la cansada sociedad dominicana, había un joven, sentado, pensativo, con diario en mano. Reflexionando, pensando de su propia existencia y de su propósito como lo había estado haciendo durante años. Vio a través de la alta vista de su concurrido apartamento la vida de sus compatriotas y cómo aquel pueblo feliz se vio engullido en algo peor que el mártir de Trujillo. Entonces, con decisión flotando y con lápiz en mano, el alma empezó a narrar como un río, suave, pero constante. La creatividad, esa capacidad propia del ser humano de pensar y crear, es el mayor regalo que nos ha dado la naturaleza. Eso es lo que nos hace únicos en todo el planeta Tierra, y bueno, esas son las cosas pseudo-filosóficas que solía decir cuando aún tenía esperanza en el futuro. Actualmente, como ya había sentido antes, la creatividad del ser humano poco a poco ha ido muriendo con el pasar de los años. Por eso hay tantos reworks, tantos remakes, tanto de lo mismo. Mientras estaba sentado en la sala de estar de mi pequeño apartamento, vi una de las tantas capturas de pantalla que guardaba con cariño. A diferencia de mi padre o de mis abuelos, no todos mis recuerdos felices estaban aquí en el mundo terrenal, sino que muchos de ellos se desarrollaron en el mundo digital. Obviamente, esto quizás pueda ser motivo de burla para algunos de los pseudo-intelectuales de generaciones pasadas, y honestamente no los culpo. Pero, ¿acaso esto no es fascinante? El haber tenido la oportunidad, desde tan joven, de conocer tantas personas, tantas culturas, tantos mensajes y tantas formas de ver la vida. Al final, gracias a toda esa mezcla de proporciones bíblicas de formas de pensar, ideologías, historias, animes, videojuegos, series y demás cosas sumando el entorno en el que me desarrollé, fue bastante obvio que en mí terminó floreciendo la cosa más hermosa del ser humano, la creatividad y el pensamiento. Ya dejando eso de lado y pasando a lo que está aconteciendo. Es el año 2028, y justamente han pasado unas semanas desde que cumplí mis 18 años y, gracias a todo el apoyo y trabajo duro de parte de mi honorable padre, no tuve dificultades para iniciarme en el mundo laboral. Ya con una empresa estable y una vivienda propia, era suficiente para mí. Gracias a Dios, mi padre me había enseñado a trabajar desde muy joven, a diferencia de otros jóvenes de hoy en día. Yo no me pasé toda la tarde rascándome el culo con una pantalla, aunque admito que también tuve mis momentos de vagancia. Pero al final, aquí estoy, con una vida próspera por delante, con pareja, y una vida que, incluso desde temprano, me dejó el camino fácil. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, mi objetivo no era solamente quedarme quieto y hacer crecer mis ganancias como la mayoría de personas aquí. Si hay algo que me daba tristeza y me dejaba una sensación de vacío, era el sufrimiento de mis semejantes. El ver cómo eran torturados por este sistema capitalista diseñado para exprimirnos hasta la última gota, me llenaba de rabia. No es que quisiera cambiar el sistema, quería destruirlo por dentro, y reconstruir algo mucho mejor de sus cenizas. Sin embargo, si quería lograr eso, debía de jugar con la cabeza fría y no llenarme de esos pensamientos radicales e impulsivos que, si me consumen, me arrastrarían al mismo abismo al que cayeron múltiples figuras revolucionarias a lo largo de la historia. Vi la ventana de mi apartamento en aquel residencial que me vio crecer en mi adolescencia, y sentí una sensación extraña en mi interior. Esa mezcla de nostalgia y alegría que tenía, solo eran el inicio de una chispa que pronto juré, con todo mi ser, que terminarían causando un incendio que, ojalá fuese global. Después de todo, Napoleón fue la chispa de la república y la democracia en un mundo de monarquías. El mismo joven entró a su oficina una vez más. Vio los cientos, quizás miles de documentos firmados unos segundos antes de desplomarse en aquella silla que parecía ser su única compañía en esta travesía. El sonido de los trabajadores cumpliendo con su función inundó su mente. Pero esta vez no era simple frustración, era una mezcla de emociones que no podría expresar fácilmente. El sonido de los trabajadores, disfrutando de hacer su labor, era música para aquellos oídos cuya capacidad auditiva ya tambaleaba del cansancio. Entonces, vio el calendario digital pegado en la pared. Junio del 38. Hoy cumplía 28 años. Y aún así, incluso en un día tan especial, recordó el precio que tenía que pagar para llegar a aquella meta que se propuso alcanzar. No había pastel, ni canciones. Solo papeles y un profundo silencio que solo lo cansó más. Cerró los ojos para descansar unos segundos. Su mente se empezó a diluir y, eventualmente, el mundo de los sueños lo esperaba con los brazos abiertos. Entonces, algo lo despertó de su efímero descanso.
Toc toc toc. Vi entrar a una figura femenina, borrosa, pero consistente. Vi a mi visitante a los ojos, pero por el cansancio tardé en reconocerla. Pero, al enfocar un poco durante unos segundos, me di cuenta que era Paulina. La vi a los ojos, pero en su rostro solo se dibujó una sonrisa perturbadoramente sospechosa. Simplemente no podía más con el peso de mi cuerpo, y dejé que el peso de mis horas de trabajo me cayera encima y, con eso, me quedaría dormido como un bebé. Cuando desperté, noté algo que no tardó en alarmarme. No sabía dónde estaba. Mis ojos, perdidos como si de un niño perdido se tratase, buscaban algún rastro de luz. Mi corazón se empezó a acelerar mientras escuchaba pasos, a lo lejos. El sonido se expandía por Dios sabrá cuántos metros cuadrados. Al intentar moverme, me di cuenta que estaba inmovilizado por unas cadenas. Recordé la sonrisa de Paulina cuando me vio tumbado en el frío suelo de mi oficina. ¿Había sido ella? Salí de mis paranoicos pensamientos al ver a la mismísima Paulina. Entonces, con todo lo que tenía en ese momento, empecé a forcejear. Paulina simplemente me miró hacer eso, con una expresión algo perturbadora pues era una combinación sumamente extraña de risa y tristeza. Eso solo me confundió más, mientras forcejeaba con más fuerza, intentando liberarme de mis ataduras. Después de todo, era lo único que podía hacer. Entonces, entre toda esa desesperación, ella habló. Perdóname, Noé, pero tengo que hacerlo por el bien de nosotros y del sistema. Tranquilo, tus días en este mundo se han acabado. Entonces, extendió sus manos. Pude notar un temblor en ellas, pero antes de hacer otra cosa, sentí la aguja de aquella jeringa atravesar mi piel sin piedad alguna. Entonces, lo sentí. No podía respirar, y poco a poco empezaba a perder la capacidad de mover mis extremidades. Mi vista se nubló como si las nubes del paraíso me estuviesen impidiendo ver la realidad de mi situación. Mala suerte que, incluso con eso, no pude quitar mi vista de su maldito rostro. Entonces, todo se apagó. No tenía palabras para describir el vacío, si es que a esta torturadora se le puede llamar así. Pero, esos gritos que podía escuchar a Dios sabrá cuántos años luz en aquel infinito vacío me hacían recordar que había fallado. El sonido del dolor humano y de la frustración de miles de millones de personas que oía por cada segundo que permanecía en ese maldito lugar me atormentaba. Lo odiaba. Esto aún no debía pasar. Malditos corporativistas. No eran nubes, ni volcanes ardiendo en llamas. Esto era mucho peor. Pues esa oscuridad, esos gritos de frustración, rabia y dolor eran justamente lo único que podía imaginar. Mi mente perturbada solo podía imaginar escenarios caóticos y fatales de lo que pasaría después de mi muerte. Entonces, de aquella larga e infinita oscuridad, pude ver algo. Y ese algo, me habló. Los gritos finalmente cesaron, y pude ver a aquella silueta más a fondo. Femenina, oscura como todo lo que me rodeaba en ese momento. Se acercó a mí, con una sonrisa neutra en su rostro. No era estúpido, sabía muy bien que esa cosa era una diosa. Y eso es justamente lo que me llenó de rabia. ¿Qué querría de mí una identidad interdimensional? ¿Reencarnarme en un mundo de magia y colores?